Operación Espátula presenta Desde el Púlpito con el pastor Salatiel Bonilla. Abran sus Biblias en la carta a los Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, continuamos con esta serie de Hebreos firmes en la fe, la supremacía de Jesucristo. Y vamos a ver en esta ocasión una segunda advertencia que vemos en la carta a Hebreos, en este libro, y es el peligro de ser infiel. Esa es la advertencia que encontramos en estos versículos del capítulo 3, versos del 7 al verso 19. Ahí es donde vamos a estar estudiando, pero me gustaría que antes de entrar a este pasaje, leyéramos el Salmo 95, unos versos del Salmo 95, si alguien lo puede buscar, por favor. El Salmo 95, solamente los versos 7 al verso 11. Alguien que nos pueda leer el Salmo 95 del verso 7 al verso 11, son 5 versículos que van muy de la mano, son paralelos a Hebreos capítulo 3. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masha, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Gracias. Como decíamos la semana pasada, esta carta a los Hebreos tiene una introducción muy larga, una introducción de 3 capítulos, porque apenas ahorita está entrando ya en materia de lo que va a hablar. Empezó hablando de la supremacía de Jesucristo. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a Moisés, Jesús es el sumo sacerdote, pero ahora ya entra directo a lo que quiere hablar sobre las advertencias que hay, y en este caso nos recuerda algo que hizo el pueblo de Israel, y podríamos resumir como pasaje central el verso 8, el 7 y 8, el final del 7 y el verso 8 del Salmo 95, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, si escuchamos hoy su voz, que no hagamos duro nuestro corazón. Ahora sí, en Hebreos capítulo 3, podemos leer el pasaje donde dice en el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estos pasajes muy parecidos, los dos, el Salmo 95, pareciera que fue copiado en la carta de Hebreos, todos esos versículos. Pero aquí podemos ver la primera advertencia que hay, y es precisamente la advertencia a la infidelidad. Esta infidelidad no necesariamente tiene que ver con una infidelidad, bueno, mejor dicho, la infidelidad se presenta de diferentes maneras, y vamos a ver cómo una de las maneras en las cuales es manifiesta es en una palabra que en la Biblia se conoce como apostasía, la apostasía personal. La apostasía en la Biblia a veces se traduce como infidelidad, separación, pero no es otra cosa más que una desviación o simplemente apartarse. Comienza de una relación que por alguna u otra situación se separan. Y la apostasía en la Biblia a veces se compara con la palabra divorcio también, de esa relación cuando se quiebra. Pero todo divorcio no se da de la noche a la mañana.
¿sí? Esa separación para cuando llega la apostasía o para cuando llega la infidelidad, no se da de la noche a la mañana. Hay un proceso, hubo un antes, y por eso la advertencia que nos da es precisamente el verso 7. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y en los evangelios, cuando se menciona sobre el divorcio, precisamente, Jesús dice que Dios le concedió a Moisés que diera carta de divorcio y da la razón. ¿Por qué razón concede la carta de divorcio? Dice, por la dureza de corazón. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, la primera advertencia que tenemos aquí es tener cuidado, porque las Escrituras nos advierten contra la apostasía personal, que es precisamente, podemos ver nosotros, una apostasía personal sería como una especie de separación de nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios separarnos. Pero a veces pensamos que porque estamos en la iglesia, leemos la Biblia o participamos en algún ministerio, estamos muy cerca de Dios, y a veces podemos estar separados aún en medio de la iglesia, porque es muy similar a un matrimonio. En el matrimonio, el hecho de que estén juntas las personas viviendo bajo la misma casa no necesariamente quiere decir que todo esté bien. Posiblemente ahí ya hay una separación, posiblemente ahí ya hay un corazón duro, posiblemente ahí ya hay un conflicto, y eso es lo que precisamente se trata de evitar. Dice en el verso 12 de Hebreos, miremos esta advertencia primero. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la primera advertencia sobre la infidelidad. Es una infidelidad lo que vemos aquí. Dice, un corazón malo de incredulidad. Hay una anécdota de una persona, de un padre que quería cruzar el río con su hijo, a lo cual él le decía, necesitas tomarme de la mano firmemente y no te sueltes para poder cruzar el río. Y el niño tenía que tomar una decisión, obviamente, ¿verdad? Tenía que tomar la decisión de tomar la mano de su papá firmemente, no soltarse y cruzar el río, o pues a causa de ver el río tan fuerte o como sea, o tal vez por el miedo, pues no tomarle la mano y no cruzar. Pero si él le tomaba la mano a su papá, obviamente le mostraría la confianza que tiene en su papá, le mostraría el agrado, a su papá le daría pues agrado, esa confianza que tiene su hijo, y al no hacerlo, pues precisamente lo contrario, le mostraría que no le tiene confianza, y ahí habría un conflicto, habría una separación, y a eso se le puede llamar una infidelidad. El niño no le está siendo fiel al papá, y eso en cuestiones espirituales nos pasa lo mismo con Dios. Dios nos dice, pasemos por esta situación difícil, toma mi mano fuertemente y la vamos a cruzar. Y nos dice, si pasas por el fuego no te vas a quemar, si pasas por las aguas no te vas a ahogar. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión, o tomo la mano firmemente y me aviento entre las aguas o el fuego, o mejor digo no, y empieza un conflicto y una separación. Porque aquí vemos que la incredulidad nos aparta de Dios, una, y la otra es que la incredulidad es producto de un corazón malo. A veces nosotros no lo miramos de esta manera, pero sí es un peligro. La incredulidad es un síntoma de apostasía, es un indicador. Dice, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En este caso, nosotros podemos ver que cuando nos apartamos de Dios, o cuando nosotros nos falta la fe suficiente, cuando dudamos, cuando no creemos, comenzamos nosotros a apartarnos de Dios, comenzamos a soltar la mano, incluso nos sentimos lejos. Y con Dios hay un factor muy interesante, dice 1 de Juan 5:12, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Con Dios no hay como que puntos medios, estás o no estás, crees o no crees, es duda o fe, pero no hay como que más o menos. Y este es uno de los grandes peligros que a veces podemos correr, el decir, creo o no creo. Me recuerda el libro de Craig Rochelle,
escribe un libro que se llama Cristianismo Ateo. En ese libro, Cristianismo Ateo, cada capítulo de su libro va mencionando uno de los rasgos de un cristiano ateo, que parece algo contrastante, pero un cristiano ateo, dice Craig Rochelle, es ese cristiano que dice creer en Dios, que lee la Biblia, asiste a la iglesia, practica una religión, que dice yo creo en el Dios Todopoderoso, pero cuando se trata de cuestión económica tiene más confianza en el dinero que en Dios. Que cuando se trata en cuestión de salud tiene más confianza en los médicos o en la medicina que en Dios. Entonces, y así va mostrando cada uno de los rasgos de un cristiano ateo, donde dice, sí dices que crees en Dios, con la boca lo confiesas, pero no le crees, no lo crees suficiente para ayudarte en tu necesidad. Y ese es el primer peligro que encontramos aquí, el peligro de la incredulidad. Comentaban hace años que una persona, llegó un evangelista al pueblo y empezó a predicar y a hablar de fe, y decía el predicador, si tú tienes fe como el grano de mostaza y le dices a la montaña muévete y se va a mover, y las personas vieron muchos milagros, y entonces una persona decía, no, yo ya tengo esa fe, yo voy a orar. Y después de que se fue el evangelista, esa persona, una hermana, decía, yo le voy a pedir que mueva a Dios ese monte, porque yo tengo la fe para que se mueva ese monte, y se va a mover ese monte, esa montaña que estaba ahí cerca. Y estaba orando todos los días, y todos los días oraba, pasó el tiempo y no se movió esa montaña. Y cuando vio que no se movió la montaña, dijo, al cabo yo sabía que nos iba a mover. Y muchas veces nos pasa así, pero no nos damos cuenta que Hebreos nos advierte que eso viene de un corazón malo. Cuando no creemos que Dios obre. A veces lo hemos dicho con nuestros familiares, no hombre, esa persona ni Dios la cambia. No, es más, yo creo que ni siquiera Dios me va a poder ayudar a salir de esto. A veces ha salido y viene, si lo analizamos aquí en la Escritura, de un corazón malo, de un corazón que podríamos decir se está divorciando de Dios. Hay una separación ahí con Dios. A eso se le llama apostasía. Apostasía viene de dos palabras, una apo que es alejado de, y estasia que viene de disturbio, sublevación o rebelión. Y ese es el concepto en el cual nos dice apartarse de Dios, rebelarse o divorciarse, y viene de algo tan simple como el no confiar. Mateo 5:31 nos habla de la apostasía de una esposa, donde dice que también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio o apostación. Tenemos Hechos 21:21, donde dice la apostasía de Moisés. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, a separarse, a sublevarse, a rebelarse contra Moisés. En 2 Tesalonicenses 2:3 nos habla de la apostasía de Dios, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, cuando se van a rebelar contra Dios. Y el apostatar de Cristo en Hebreos 3:12, el corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese es uno de los peligros que podemos estar viendo o viviendo cada uno de nosotros. Y podemos ver en el verso 13, dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, antes de llegar a lo del engaño del pecado, la primera parte dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Y aquí es importante notar la palabra exhortación. A nosotros no nos gusta esta palabra, tal vez para muchos está mal interpretada, o el concepto es un concepto, pues podríamos decir que equivocado, pero cuando la Biblia menciona exhortación, nos menciona algo que tiene que ver con edificar, algo que tiene que ver con construir, algo que tiene que ver con corregir. Pero, no sé, aquí, Pastor Natanael, ¿qué es lo que comúnmente se ha escuchado cuando se menciona la palabra exhortar o exhortación?
¿Qué idea genera en el ambiente? No meramente el significado literal, sino la idea que genera cuando se usa esta palabra en una conversación. Voy a exhortar a la hermana Adriana. ¿Qué genera esa idea de la palabra exhortación?